¿Se ha preguntado usted por qué ya no existe el tigre dientes de sable? Es conocido o un dato científico de que tal vez en alguna época de la historia de la Tierra existió un tipo de tigre llamado tigre dientes de sable, esto por los colmillos delanteros. Pero se ha preguntado usted por qué ya no existe. Hay un cuento infantil que intenta de manera jocosa retratar esta historia. Cuenta la historia de que cuando Noé decidió subir a todos los animales al arca, empezó a subirlos de dos en dos y puso un gorila muy malhumorado a la entrada del arca, asegurarse de que solamente los que cumplieran el requisito entraran. Sin embargo, el tigre dientes de sable era muy popular, muy conocido por ser un tipo muy orgulloso, un tipo muy altanero, un tipo muy solitario. De modo que él quería ganarse a pulso de ser el tigre dientes de sable la entrada al arca de Noé. Se acercó entonces con el orgullo que le caracterizaba y le dijo al gorila: déjame pasar solo. Yo no necesito pareja, no necesito a nadie más. No tengo por qué cumplir tus requisitos. Yo quiero entrar al arca. El gorila, bastante malhumorado, se le queda viendo y le dice: pues no, Noé ha dicho que en esta arca solo entran los animales que vengan en parejas. Pero fue tanta la insistencia del tigre dientes de sable por entrar él solo, que con el afán de quitárselo de encima, el gorila le dijo: está bien, si tú cumples un requisito, pues te dejo entrar a ti solo. Tienes que contar cuántos animales se van a salvar. Si tú aciertas en esta quiniela, si tú aciertas a darme la cifra exacta de los animales que se van a salvar dentro del arca, pues entonces te dejo entrar a ti solo, sin pareja. El tigre de dientes de sable, los días siguientes al abordaje, se apostó en un costado del arca y empezó a contar y a observar todos los animales que venían desde lejos, tierras lejanas, para entrar y cumplir el mandamiento de Noé de dos en dos, subiendo al arca. Cuando se acerca el momento del diluvio y se disponen a cerrar las puertas, el tigre dientes de sable, altanero, orgulloso, seguro de sí mismo, le dice: tengo la cifra, tengo el número, sé exactamente el número de animales que se van a salvar en el arca. El gorila, un poco escéptico, le pregunta: muy bien, dime, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es el número? Bueno, los animales que se van a salvar en el arca son un total de 523.722. El gorila asiente con la cabeza y le dice: dientes de sable, ¿sabes? Eres un animal sorprendente, fuerte, ágil, hermoso y muy inteligente. Pero ¿sabes qué? Te equivocaste por uno. No te contaste a ti mismo. Es triste, hermanos, y qué tristeza, ¿no? Qué impotencia este tigre pasar tantos días contando uno por uno y que al final se equivocara por uno. No se contó él mismo. Aquellos profesionales de la contabilidad o de la administración creo que entenderán perfectamente al tigre y saben lo que es cuadrar las cuentas al final del mes. Aquellos hermanos que se dedican a las finanzas, que son contadores, saben lo difícil que es encuadrar las cuentas, un presupuesto, y que al final equivocarse por uno y hacer todo el proceso nuevamente. Qué tristeza haber estado tan cerca y haberse equivocado justo antes de llegar. Y es que, hermanos, cuando hablamos de ser discípulos,
Cuando hablamos de ser seguidores verdaderos de Jesús, no hace falta o no es suficiente con acercarse. Es necesario llegar. Vamos a un relato que creo que lo ilustra de mejor manera. Por favor, abra su Biblia y busque el libro de Marcos. Vamos a acercarnos a la última semana de Jesús, como lo hemos llamado a este espacio, y le invito a que vaya al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, y ahí busque por favor el versículo 28 al 34. Leeremos unos cuantos versículos de este pasaje de Marcos 12. Por favor, búsquelo, Marcos 12, versículos del 28 al 34. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vea la respuesta del escriba, versículo 32 de Marcos 12. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y vea la respuesta de Jesús en el 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Tomémonos un momento para orar. Padre y buen Dios, en esta hora que venimos y nos acercamos a tu santa palabra, intentando acercarnos a la última semana en la que tú, Jesús, estabas próximo a cumplir ese sacrificio por amor a nosotros y en obediencia perfecta al Padre. Ayúdanos, Señor, a entender las actitudes del corazón de los personajes que están alrededor de este fragmento en lo que fuera tu última semana antes de entregar tu vida por nosotros. Espíritu Santo, asístenos para hacer los cambios necesarios en nuestro corazón y aplicar cada uno de los principios que están en tu palabra a nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, este relato que encontramos en Marcos 12 es por demás interesante. La respuesta de Jesús en el versículo 34 creo que deja helado a cualquiera. Es una respuesta fascinante, es una respuesta que crea expectación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando nos acercamos al pasaje de Marcos 12, vale la pena dar uno, sino que dos pasos hacia atrás para poder ver todo el panorama, ver de manera panorámica, amplia, qué está pasando antes de llegar a este pasaje. El escritor del Evangelio Marcos en el capítulo 11 nos da el contexto histórico, qué está pasando, qué parte de la historia de Jesús hemos llegado al capítulo 11, después de que Marcos ha narrado ya varios episodios de la vida de Jesús. En el capítulo 11 empieza a narrar la entrada triunfal a Jerusalén, cuando
el pueblo empieza a clamar a Jesús y dice: Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Domingo de Ramos, hermanos. Acabamos de pasar un par de días atrás de hacer esta celebración. Estamos a más o menos una semana, 5 días de que Jesús vaya a la cruz en mi lugar y en el suyo. Jesús acaba de entrar, es recibido con vítores, es recibido con palmas. En el capítulo 11, el escritor nos deja ver qué está pasando. Jesús está llegando a la última semana de un ministerio de 3 años. Y pasa algo muy interesante que tiene todo que ver con el pasaje que estamos analizando, porque una vez en Jerusalén, el evangelista Marcos nos deja saber en el capítulo 11 que Jesús se acerca al templo. En el versículo 15, Jesús llega y se llena de ira, pero no una ira ciega, una ira santa, no una ira pecaminosa, no una ira como la de los hombres. La palabra de Dios da testimonio que nuestro Señor Jesús, plenamente hombre y plenamente Dios, no pecó. No hubo pecado en él. No es una ira, no es una rabia incontrolable y ciega, es un celo al ver que su casa, la que él mismo dirá en estos pasajes del versículo 12 en adelante, su casa que debió haber sido llamada casa de oración para las naciones, ha sido dividida. Y es que, hermanos, la clase gobernante de la época, el liderazgo del tiempo de Jesús, en ese entonces había dividido el templo, había sectorizado el templo, había puesto un patio para los judíos, un patio para las mujeres y un patio para los gentiles, el lugar donde el mundo iba a conocer del único Dios verdadero. Se había llenado de mesas para cambiar las monedas, porque las monedas extranjeras eran impuras en el templo. Se había llenado de animales, puesto que los viajeros que venían de lejos probablemente no tenían la ofrenda exacta, indicada, tal cual lo pedía la ley. ¿Y por qué no? Es un buen lugar para mercar. Ya estás aquí, cómprame el animalito, cámbiame el dinero. Jesús, plenamente hombre, plenamente Dios, se llena de un celo santo por su casa y hace un escándalo que va a detonar lo que está a punto de pasar, que va a ser el inicio, va a ser el clic a los eventos que están a punto de pasar, incluyendo el pasaje que leímos esta noche, hace unos minutos. Vale la pena, hermanos, dar un paso atrás para ver el panorama. ¿Qué está pasando? Estamos a una semana, bien pueda 5 días antes de que Jesús entregue su vida, pero demos un paso más atrás para tener una visión amplia. ¿Qué está diciendo el evangelista? Y es que en el lado literario, este escritor decide colocar este relato titulado El Gran Mandamiento, para los que leen Reina Valera 60. El Gran Mandamiento dice, a partir del versículo 28 de Marcos 12. Pero este fragmento es tan solo uno de 6 relatos que el escritor bíblico va a colocar donde solamente hay enfrentamientos. Y es que lo que Jesús hizo en el templo tuvo consecuencias. Lo que Jesús hizo fue encender una llama que durante esta semana se desencadenaría en ese juicio en el patio de Caifás. Vea cómo el escritor bíblico hábilmente, al final del capítulo 11, versículo 27,
registra el primero de 6 enfrentamientos que la clase gobernante de la época, los líderes de la iglesia, oiga bien lo que voy a decir, los pastores de la iglesia, los predicadores de su tiempo, los ancianos, los gobernadores, los que tenían el sistema creado y gobernado, empiezan a tener problemas. Jesús les refiere una parábola en el capítulo 12. Y es que el señor de la viña, al principio del capítulo 12, ha llegado el hijo del dueño, les dice, y ustedes no acataron ni al primero ni al segundo de los mensajeros que he enviado. Es interesante cómo a partir de los versículos 27 del capítulo 11, Marcos registra 6 eventos, 6 enfrentamientos. Y a partir de aquí empiezan a preguntarle, ¿con qué autoridad, Jesús? ¿Con qué autoridad has venido a deshacer nuestro sistema? ¿Con qué autoridad, Jesús, has venido a sacar a estas personas que nosotros autorizamos estar en el templo? Una pregunta parecida pudiéramos hacernos, y si usted no se la hizo hace ya más de un año, permítame compartirle una reflexión personal de hace más de un año. ¿Qué estás haciendo, Señor, encerrando al mundo con esta pandemia? Como diría aquel título de una película que suele estrenarse y darse en esta semana, Quo vadis, Dominus? ¿A dónde vas, Señor? ¿Qué te propones? Cambiando los sistemas, cambiando los esquemas, cambiando lo indicado. Y es que, hermanos, cuando llegamos a este pasaje nos encontramos que Jesús está inmerso en el mundo de los fariseos. Y los fariseos, hermanos, no es un grupo al que debamos de primera intención descartar y decir, no, los fariseos bien eran el grupo envidiable de la época. Y es que vale la pena recordar que este grupo nace con una muy buena intención. Durante los 400 años que llamamos del silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero, sucede un evento importante. Antíoco Epífanes se llamaba. Era el entonces gobernador y conquistador de este pedazo de la tierra, de Judea, de Israel, y comete un acto de lo más vil para el judaísmo. Mete un cerdo. Introduce un cerdo al templo y entonces empieza una revuelta, un grupo revolucionario que lo que busca en primera intención es proteger la identidad cultural, proteger los mandamientos del único Dios santo. Y este movimiento sería el inicio de lo que daría pie al fariseísmo. Y es que, hermanos, nosotros, si hubiésemos vivido en esa época, bien hubiéramos querido ser fariseos. Bien hubiéramos querido ser como ellos, celosos de la ley, hombres respetables, hombres santos. Y es que lo que comenzó con una buena intención, con el camino, con el andar del tiempo, se pierde. ¿Qué busca? ¿Qué busca el Señor dándole vuelta a los esquemas? Empieza a hablar de la cuestión del tributo, otro de los enfrentamientos que Marcos registra en el versículo 13 del capítulo 12 de Marcos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, responde Jesús. Y luego viene otro grupo a tentarle que ni siquiera creía en la resurrección. Señor, ¿y en la resurrección de quién será esta mujer? Después de tentarle, o buscando tentarle, mejor dicho, con la pregunta acerca de la resurrección en el versículo 18. Y es ahí donde empieza este relato y donde Jesús da una respuesta que daría frío a cualquiera, hermanos.
Versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Este escriba había estado ahí tras bambalinas viendo cómo Jesús ha empezado a cambiar esquemas, a cambiar estructuras. Él ha visto los enfrentamientos, cada uno de los que Marcos ha registrado. Él ha estado ahí muy probablemente. Los había oído disputar, dice Marcos. Y sabía que les había respondido bien. Y entonces él pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en aquella época, hermanos, ¿quién no había escuchado el Shema? En aquella época, ¿quién no conocía el Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una oración tan popular para el mundo y el contexto judío. ¿Quién no la había escuchado? ¿Quién no ha escuchado el Padre Nuestro hoy en día? ¿Quién no sabe que el Padre Nuestro es la oración por excelencia del cristianismo? Y aquí estoy hablando del cristianismo globalmente. ¿Quién no ha escuchado el Padre Nuestro? Jesús no le está respondiendo nada que este escriba no conociera. Pero el fariseísmo había creado un sistema, había creado una estructura que en un principio tenía un fin protector, tenía una buena intención. Pero ahora, en los tiempos de Jesús, 613 mandamientos se habían fundamentado sobre el mandamiento original. Tenían tanto miedo, habían perdido de vista con la situación, con el andar, con el pasar de los años, habían olvidado, habían perdido de vista cuál era el corazón, la intención de la ley. Y tenían tanto miedo de quebrar un mandamiento que pusieron una regla sobre otra regla, sobre otra regla, sobre otra regla para asegurarse que no iban a romper la original. Fundamentados en la ley. ¿Cuántos sabemos muy parecidos hoy en día a este escriba? ¿Quién no ha escuchado el Padre Nuestro? A veces, cuando escuchamos a los predicadores, y ahora en este tiempo de encierro, que tenemos la oportunidad de escuchar 1, 2, 3 predicadores diferentes, 5 transmisiones en vivo en Facebook, desde la comodidad de su casa, viendo YouTube, usted puede ver infinidad de mensajes. ¿Quién no ha escuchado predicar de Génesis 1:1, de Juan 1:1? ¿Quién no ha escuchado Filipenses 4:13? En el mundo evangélico podemos decir, conozco, he oído. Y Jesús apela a lo que el escriba conoce. Por supuesto que lo conoce, es un escriba. En aquellos tiempos no hay fotocopiadoras, no hay impresoras. Muy probablemente este escriba había con su propio puño y letra transcrito de un rollo a otro el Shema. Oye Israel, claro que lo conoce. Pero Jesús hace una combinación interesante. Jesús le dice: este es el primer mandamiento, oye Israel. Este es el principal mandamiento, le dice en el versículo 30. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermano, este mandamiento, si usted va a Éxodo 20 y lo busca, probablemente no lo encuentre. Quizás sea la primera vez que note que amarás a tu prójimo como a ti mismo no está contenido dentro del decálogo, no está contenido dentro de los 10 mandamientos. Sin embargo, de los 10 mandamientos, 5 tienen que ver con Dios y 5 tienen que ver con la relación del prójimo. Pero aún así, eso no está en los 10 mandamientos. ¿Qué está citando Jesús? Levítico 19, versículo 18.
Levítico 19, versículo 18, Jesús como legítimo intérprete de la ley. Como legítimo intérprete le dice, escriba, tú que conoces, tú que has oído, tú que tienes un menú completo, un banquete en Facebook, en YouTube, en redes sociales, de escuchar lo que quieras. Tú que conoces, presta atención, oye, escucha. Los 613 mandamientos conocidos como la Mishnah, ley sobre ley sobre ley sobre ley, no es el corazón del Evangelio, no es el corazón del deseo de Dios. No es el sistema muy bien intencionado, no es la estructura con un buen propósito. El corazón de la ley, el corazón, el ser, no va por ahí. Y cuando llegamos al versículo 32, el escriba afirma lo que Jesús dice, bien maestro, verdad has dicho. Y en el versículo 33 repite, confirma. Y es que para pertenecer, para llegar a ser, hermanos, no solo basta con conocer, hace falta creer. Hace falta creer no en lo que dice mi pastor, no en lo que está diciendo probablemente este siervo inútil, no en lo que dice el pastor fulano, el pastor perencejo, la doctrina tal. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo está invirtiendo, hermano, usted? El escriba muy probablemente invertía horas en transcribir porciones de la ley. Conocía, igual que usted y yo conocemos, tenemos un banquete de predicadores al alcance de un clic, como este que le habla hoy. Pero usted, personalmente, en la intimidad de su hogar, en esta Semana Santa, ¿cuánto tiempo está invirtiendo usted? No solo en conocer, pero en creer lo que es la santa palabra de Dios dice, lo que el Evangelio dice. Debo creer en lo que conozco de la palabra de Dios. No basta solo con conocer. Debo creer para pertenecer, para llegar a ser, para tener un motivo real que celebrar esta Semana Santa. Pero el versículo 34 es la parte más difícil. La parte donde Jesús da una respuesta que dejaría helado a cualquiera, hermano. A cualquiera. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, versículo 34, no estás lejos del reino. No estás lejos del reino. No estás lejos del reino. Estás así de cerca, pero te equivocaste por uno. No te contaste a ti mismo. Y es que, hermanos, este escriba conocía mucha Biblia, mucha letra, mucha teoría. Conocía, probablemente había pasado horas transcribiendo con su mano lo que la ley decía. Creía. Le dijo, bien maestro, bien has dicho. Bien has dicho. Con todo, dice el versículo 33, con toda el alma, con toda la fuerza, amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos, es más que los 300 y tantos mandamientos de la Mishnah. Es más que este sistema que hemos inventado, que hemos creado. ¿Para qué
Hemos hecho todo esto probablemente con buenas intenciones, hemos levantado la estructura, pero no debemos perder de vista que el objeto, el foco, el corazón del mandamiento está en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuánto tiempo está invirtiendo? No en escuchar pastores, en que la palabra le hable. Conoce, bien. Lo cree, excelente. ¿Lo vive? No estás lejos del reino de Dios. Porque como fariseo, hermanos, como fariseo, este escriba, claro que sabía la ley, claro que la conocía, claro que la creía, se lo dijo. Y Jesús, que discierne las intenciones del corazón, que va al hueso, le dice, no estás lejos del reino. Te equivocaste por uno, no te has contado a ti mismo. Y esta enseñanza, hermanos, este principio, esta verdad revelada en Marcos 12, me recuerda otros pasajes que enseñan lo mismo. Jesús reconoció que el escriba conocía y creía, pero que no por esto estaba en el reino. Mateo 7:23 nos hace un recordatorio rudo, cruel, duro de esta realidad. Cuando digan, Señor, Señor, si en tu nombre eché demonios, en tu nombre, Él dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El apóstol Juan, en el capítulo 8, versículos 31 al 32, nos recuerda cuál es la clave para trascender del creer al pertenecer. ¿Cómo me cuento a mí mismo? Si permanecéis en mí, dice Juan 8, 31 y 32, y mis palabras permanecen en vosotros. Así es, hermano. Esa es la clave. No se es discípulo solamente conociendo la palabra de Dios, sino además creyendo la palabra de Dios. No se pertenece al reino, no se es parte, si además no hacemos lo que la palabra de Dios dice. No lo que dice el pastor, no lo que dicen los predicadores, sino yo pasando tiempo con la palabra y que la palabra me instruya. Ella misma dice de sí misma que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. En la formación del carácter cristiano, hermanos, debemos recordar esta Semana Santa que debemos creer la palabra de Dios para ser discípulos, pero además hacer lo que la palabra de Dios dice. Tomémonos un tiempo para orar y terminar este tiempo de reflexión. Cierra sus ojos ahí donde está, por favor. Dios, te damos infinitas gracias porque hemos podido acercarnos a este fragmento, Señor, a este pasaje de la Escritura donde en tu última semana, Señor, tú muestras tu amor, tú muestras tu misericordia, tú muestras tu poder. Y gracias, Señor, porque en este pasaje con el escriba podemos vernos en un espejo y contemplarnos claramente, Señor. Perdónanos si hay mucha letra, mucho conocimiento en bruto en nuestra cabeza.
Perdónanos si conocemos y creemos, pero no hacemos, Señor. No queremos estar solamente cerca del reino. Queremos pertenecer al reino. Queremos ser verdaderamente tus discípulos. Perdónanos por no llevar a la praxis, Señor, tu palabra. Ayúdanos en este tiempo de Semana Santa a reflexionar, pero ayúdanos a cambiar las áreas de nuestra vida que requieren cambio. No queremos equivocarnos, Señor. Queremos que esta palabra sea para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Gracias por prestarme su atención. Gracias porque esta noche hemos podido juntos orar, cantar y reflexionar brevemente en la palabra de Dios. Los invito para el día de mañana. El día de mañana, viernes, vamos a seguir acercándonos a la última semana de Jesús en otro pasaje por demás interesante acerca de lo que Jesús veía para el futuro. Que Dios les bendiga. Buenas noches.